Yo le doy gracias a mi Señor porque Él es digno de toda alabanza. Nosotros como discípulos de Cristo necesitamos poder escudriñar estas sagradas escrituras correctamente. Y algunos dirán, yo quisiera ir al instituto bíblico, he escuchado de algunos buenos seminarios, hay programas, pero yo trabajo tan duro, casi nunca tengo nada más que el sábado unas horitas libres, el domingo pues en la tarde. ¿Cuándo puedo yo conocer más? Pues esta es tu oportunidad, hermano. Realmente venir y sentarte con el pastor y otros hermanos y hermanas y escuchar la palabra. Va a ser una presentación y entonces se va a orar, se va a predicar, se va a contestar preguntas. Y como no va a ser algo que solamente va a ser el viernes, porque los que se atrevan a venir a la clase, ellos sí que van a crecer porque van a estar estudiando la Biblia en su hogar regularmente. Y todo eso se va a hablar. Me estoy adelantando. Lo que pasa es que para mí es un regocijo saber que esto está ocurriendo, porque así es como crecemos, hermanos. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Cuando Jesucristo tuvo su confrontación con el enemigo, con Satanás en el desierto durante sus 40 días de ayuno, y al final Él le respondió al mentiroso con la palabra de Dios. Y recuerden que el mentiroso, él ha ido a seminario y él usa la Biblia y la tuerce, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es que hay que nosotros tener cuidado de la sana doctrina y regresar a la palabra diariamente, como los de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos inmediatamente iban a las escrituras y las escudriñaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. O sea que no le estaban faltando el respeto a Pablo, no era que estaban dudando, porque el amor todo lo espera. Una persona cristiana no espera que le engañen, espera que le digan la verdad, pero tú verificas que te dijeron la verdad con la verdad. Jesucristo le declaró al Padre en Juan 17, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Y Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Cuando tú naces de nuevo, tú no estás cogiendo una religión, tú estás cogiendo en realidad una relación completa con el dador de vida. Él te ha hecho acepto en el amado. Él ahora te dice, me perteneces, eres parte de mi familia. Déjame explicarte los beneficios. Y son grandes beneficios. Para empezar, son eternos. ¿Cuántos de ustedes han trabajado por año tras año y dicen, wow, ni siquiera 401k me dan? Porque yo escucho que los americanos que ganan $100,000 y después pierden 50,000 cuando cae la bolsa, pero al menos tienen 50,000 de lo poco que invirtieron, supuestamente, al menos en papel. Pero no, nosotros ponemos nuestra esperanza en un tesoro celeste, un tesoro eterno, porque nuestro tesoro es Dios, el dador de vida. Esto es el que conozcamos a Él. Hermanos, ¿cuántos cristianos andan derrotados porque en vez de creer la palabra de Dios han escuchado las noticias diarias y se han deprimido un poco con que Irán, con que Siria, con que esos países están por atacar a Israel? Sí, la Biblia dice que iba a pasar, iba a haber una alianza increíble entre Rusia e Irán. Imagínate, y hoy mismo vemos que están aliados. Hoy mismo vemos que líderes en nuestro país están hablando en contra de Israel, a favor de los de Persia. O sea que estamos nosotros como ciudadanos americanos, para aquellos que ya tienen su ciudadanía americana. Los que no la tienen a lo mejor no van a querer buscarla después de lo que les voy a decir. Pero déjenme decirle que los Estados Unidos ya está apoyando a los enemigos de Israel. Y yo te puedo dar la evidencia. Y no es que todos sectores americanos, pero personas en poder, algunas en el gobierno americano, están ayudando a los enemigos de los escogidos de Dios. Hablando de los hijos de elección, a los que viven hoy en día en el nuevo pueblo de Israel que ha renacido después de más de 2000 años. Hermanos, estamos viendo proféticamente que el Señor le está diciendo al mundo, despiértense, ha llegado la hora. Por lo tanto, escogemos, servimos a Dios un viernes por la noche, porque no nos perdemos esto por nada en el mundo. Y habiendo dicho eso, vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 4.
Es crítico, hermanos, que nosotros conozcamos siempre el espíritu de verdad, porque han ido muchos espíritus al mundo y tú dirás, ¿cómo yo conozco el espíritu de verdad? Bueno, el que confiesa que Jesús es Señor, eso es espíritu de Dios, porque una persona que está en contra de Dios no puede declarar eso, vivirlo, creerlo, porque está en contra. Y ahí vemos que hay dos espíritus entonces, el espíritu de Dios operando en nosotros y el espíritu de Satanás, que es el espíritu de anticristo, un espíritu falso engañador que opera en los hijos de desobediencia. O sea que es una batalla espiritual, ¿me entienden? Y por eso es que la palabra declara que las cosas eternas son las invisibles, las que Dios creó primero. Pero Él creó este mundo temporero para darnos a nosotros la habilidad de escogerlo a Él o rechazarlo. O sea que las fuerzas malignas batallan en el ámbito espiritual para causar que tú no creas la palabra de Dios, para que cuando el sembrador siembre, como en la parábola del sembrador, la primera parábola que hay que entender, si tu corazón no está preparado y está duro, vienen entonces las aves y toman la semilla y se van y no crece nada. Y Jesús nos demuestra que eso significa que el enemigo con sus demonios robó la semilla, que es la palabra de Dios, y esa persona no cree. O sea que tú ves que la persona está colaborando con el enemigo si se endurece. Es nuestro trabajo proclamar el amor de Dios, pero el juicio de Dios también. ¿Cómo que el juicio de Dios? Pablo declara, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, pero Él resucitó. Sí, pero el mundo tiene que entender por qué Cristo necesitaba ser crucificado. El juicio. Y eso es lo que ocurre. Él vino para derrotar las obras de Satanás. O sea que en la cruz Jesús vence el poder del pecado sobre la humanidad, porque el primer Adán se lo dio, ¿verdad? El control a Satanás. Dios le dio el poderío, el dominio a Adán. Adán rehusó seguir a Dios porque escuchó un espíritu engañador. Aceptó mentira, creyó una mentira. ¿Ves? Ahí ves el espíritu engañador en forma de serpiente, muy sutil, engañando, y entonces entra el pecado, ¿verdad? Viene separación, porque en el día que comieren de ese fruto, ciertamente morirán. Y literalmente en ese día murió espiritualmente Adán. Pasó de la dispensación de inocencia y entró el pecado, entró la muerte. Y para el Señor, que un día es como 1000 años, encontramos otra verdad bíblica. Adán no llegó a los 1000 años después de su caída, él murió ese día. Porque para el Señor 1000 años es como un día. El Señor no miente, y hay verdades espirituales que Él nos revela si nosotros nos entramos en su palabra. Y esto es muy importante. Comenzando en el verso 1 de la primera epístola de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ok? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pausa. La palabra de Dios nos declara que los profetas, la ley y Moisés, todos, y los salmos, todos esos nos apuntaban a que el Mesías iba a devenir concebido por la Virgen, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que vino sobre María, la Virgen, ¿verdad? Qué bienaventurada, qué ejemplo tenemos todos, aún especialmente las damas, obviamente, pero qué ejemplo de mansedumbre, de sometimiento a la voluntad de Dios, aunque el mundo la rechazaran como adúltera.
porque a ella la acusaron de adulterio toda su vida. A Jesucristo decían que él era nacido de pecado. Por eso es que no querían aceptar que Jesús era el Mesías, porque ellos decían: nosotros sabemos cómo tú comenzaste. Habían regado mal testimonio, porque tenían envidia y hablaban mal de María, hablaban mal de José el carpintero y hablaban mal de Jesús, porque todo espíritu que no es de Dios rechaza la verdad. Por eso es que los chismosos, los que juzgan antes de tiempo, los que escriben esos magazines y esos tabloides tratando de destruir a las personas famosas o hacerle daño a su prójimo por medio de Twitter o YouTube o como sea, la Biblia declara que no tienen herencia eterna, porque han tomado el lado con el padre de mentira, que causa lo que más Dios odia en la palabra, que es el que causa división entre los hermanos. Ustedes no a veces han pensado: ¿por qué es que ya tal y tal persona en nuestra familia no se reúne con nosotros en las fiestas navideñas? Oye, ¿y en dónde está tal y tal persona? Ah, ¿tú no sabes? Es como una pelea. Se confrontaron. Oh, y no se han hablado en 7 años. ¿Cómo? ¿En 7 años? Imagínense, el diablo quiere traer división en las familias, porque las familias es lo que constituye nuestras ciudades. Y si él destruye las familias, nuestras ciudades él las va a poseer. Y él sabe que si la iglesia está dividida, no va a hacerle guerra a él para tomar de regreso las familias. Por lo tanto, el proverbio del Señor de que un reino dividido no se podrá mantener firme, y él nos declara que el diablo no está dividido. Entonces, cuando declaran que él, por el poder del príncipe de los demonios, Belzebú, él echa fuera demonios, él declara: entonces ustedes están cometiendo blasfemia, porque yo hago las cosas por Dios, pero tú dices que yo la hago por el diablo. Y lo que yo hago declara que vengo de Dios, porque son buenas obras. Por eso es que el que rechaza a Dios no tiene excusa, porque va a ver la luz y va a decir: es oscuridad, porque la luz que está en ellos es oscuridad. Por lo tanto, la luz de Dios ellos la detestan. Es más, cuando yo vaya ahora a Juan 10 a compartir con ustedes, si el Señor me permite, les voy a mostrar que es que estamos hablando 2 diferentes idiomas. El Señor ha prometido que sus ovejas escuchan su voz. Cuando una persona escucha por primera vez el evangelio, si ha sido llamado por Dios para la salvación, si ha sido tocado por el Espíritu Santo, algo en ellos grita: eso es lo que yo estaba buscando, sin saber que estaban buscando algo. Es como el atleta que renuncia a su contrato, que no sigue su contrato para entregarse al campo misionero a seguir a Dios. Yo tengo testimonios de personas que rechazaron la fama, el reconocimiento de las mujeres y los hombres como ser un tremendo atleta, para seguir a Cristo al campo de misiones a África y a China. Y hoy en día, 100 años después, tenemos el testimonio de esa gente, porque hoy en día se están convirtiendo millones en esos países, porque esos pocos estuvieron dispuestos a despreciar lo que el mundo dice es admirable, y para ellos ser admirable lo que el mundo dice es locura. Hermanos, las cosas de Dios son muy diferentes a las cosas del mundo. Y por eso es que Él dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Gran parte de las religiones del mundo dicen que Jesús era un gran maestro, pero no declaran que Él era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos puede que digan: Él tenía el espíritu del Krishna, que llaman el espíritu de Cristo, pero no que Jesús era el Cristo. Otros rechazan que Él murió en la cruz, sino dicen que otro murió en su lugar y Dios se lo llevó vivo al cielo. Eso lo dice la religión islámica. Rechazan que Dios se encarnó y murió por nuestros pecados, porque todas esas religiones están tratando de ellos salvarse, no permitir que Dios los salve por su gracia. Por lo tanto, son espíritus falsos. Y hermanos, si tú te topas con ellos, estás en una confrontación y una batalla espiritual que no se gana con astucia humana. Dice la palabra en el verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido. Eso es al espíritu de anticristo que toca el verso 3. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y como mayor es el que está en vosotros, ya tú has ganado la batalla. Tu trabajo es proclamar la victoria. ¿Cuál es la victoria? La cruz. La cruz venció al enemigo. Por eso es que la cruz la están quitando en tantas iglesias, porque para ellos eso es ofensivo. Si dice church, ahora ya le quitan el nombre. Si dicen templo, ahora se lo quitan, porque quieren ser como un lugar de compañerismo, pero que no sea ofensivo. Ya no hablan de pecado o la sangre, ya no hablan de la cruz o justificación. Todo es lo que Dios puede hacer por ti. ¿Cómo tú puedes echar adelante con Dios en tu vida cuando le dices sí? Sí a Dios. Oh, por favor, acepta a Jesús en tu corazón. Oh, por favor, Dios te necesita. Oh, pobrecito de Dios, está en el cielo triste sin ti. No, hermanos. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él desesperadamente. Él lo creó todo. Él es dueño de todo. Pero en su gran amor y misericordia, Él te extiende un tiempo de gracia para que si tú le permites, Él te salva. Él te da un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevamente, nuevo espíritu. Te da su Espíritu Santo. Ahora tú te conviertes en el templo de Dios. Hermanos, sé que tengo muchas citas bíblicas que me están corriendo, que quiero compartir con ustedes, pero esto es crítico. Cuando el Señor Jesús se encuentra con un endemoniado y el demonio le confiesa: has venido ya a atormentarme, como que ya es el tiempo, porque ellos saben que viene juicio, porque Dios les dio juicio, ¿verdad? Cuando los echó fuera del cielo, ellos cayeron, ellos pecaron. ¿Me entiende? Satanás había engañado a Eva y vino juicio. Lo lees en Génesis capítulo 3. Y cayeron un tercio de los ángeles. Pues esos ángeles ahora buscan en lugares secos un lugar tranquilo, porque están sedientos ellos también. Ya no tienen la presencia de Dios para satisfacer, solo las mentiras del que ellos siguen, que es Satanás. Pero cuando ellos encuentran un lugar cómodo, vacío, entonces ellos se hacen en casa. Pero cuando viene alguien mayor que ellos, ahí vino el Señor Jesús, viene el terror del juicio. No queremos el juicio todavía. Ok, pero vas a salir. ¿Cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Ay, por favor, al menos échanos en esos cerdos. No nos eches de esta tierra, aquí estamos asignados. No nos eches fuera. Vayan a los cerdos. Los cerdos no tienen juicio en lo que comen. Consumen cualquier comida. Ellos no les importa si es basura, si es su amo que les dio comida por un año, se cayó muerto, se lo comen cualquier cosa. Y por eso es que en el Antiguo Testamento al judío le era prohibido comer la carne del cerdo, porque él estaba mostrando un principio espiritual. No seamos como los cerdos, porque ellos no disciernen, ellos comen cualquier cosa. Pero nosotros, como el templo del Espíritu Santo, no podemos ser como los cerdos. Para empezar, los cerdos demuestran que la manera en que ellos se dirigen en su comida y en su vida, a los demonios les gustaría estar ahí, ¿verdad? Porque ahí el demonio se siente en casa. O sea que un cristiano debe ser lo opuesto a un cerdo. Debe ser una persona que tiene múltiples estómagos. Es cuidadoso en lo que come, porque el cerdo creo que solo tiene un estómago. Bueno, no es como una vaca, ¿me entienden? No come de igual manera. Por lo tanto, hay algo espiritual que aprender ahí. Si los demonios quieren sentirse en casa, más te vale a ti que tú permitas que el Espíritu Santo limpie tu casa para que ningún demonio pueda regresar. Hermanos, es una batalla espiritual. Dice en el verso 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Obviamente,
como la carta había comenzado varios capítulos antes, para ustedes llegar al punto en donde yo estoy, van a tener que leerlo en su casa, los primeros 3 capítulos, para llegar a este lugar. Pero ahí los dejo, con esa expectativa del espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que ahora vamos a Juan capítulo 10. Y esto es muy lindo, porque yo hablando con el Señor, y déjeme decirle que el Señor Jesús prometió que iba a haber comunicación. Ustedes saben que cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, Él te habla a ti. Él nunca va a responder a una de las oraciones que tú le pidas a Él en contradicción a su palabra. Y sí, ahí está la voz del Espíritu Santo en donde te va a dejar saber con paz lo que debes hacer específico a tu vida que la Biblia no toca. Pero Dios te habla, primero, por su creación. Segundo, por su Hijo. Ahora que ya tenemos los apóstoles y profetas y las sagradas escrituras bien claras, Él te habla por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Y entonces el Señor te va a dar 5 oficios en la iglesia: el apóstol y el profeta, ¿verdad? El evangelista, el pastor, maestro. Para entonces a través de ellos el Espíritu Santo también enseñarte para que tú no seas engañado por esos espíritus falsos. Pero tú, mi hermano, tienes que pelear la buena batalla de la fe. El pastor no puede hacerlo por usted. Tú tienes que participar. Sí, claro, vemos que caes, te tomamos de la mano, te ayudamos, pero llega el momento en donde tú tienes que pelear. Yo no puedo por ti ir a tu casa, abrir la Biblia o prender la aplicación y escuchar la Biblia. Yo no puedo hacer eso por ti, honestamente. Es como el que dice el refrán de que puedes llevar un caballo al río, pero no puedes obligarlo a tomar agua. ¿Verdad? Trata de bajarle la cabeza a ese caballo a ver cómo te responde. Pero si le pones sal en la lengua, a lo mejor toma agua. Hermano, yo espero que tú estés sediento y hambriento por justicia. El Señor ha prometido saciarte. La palabra declara: ven y prueba que el Señor es bueno. ¿Realmente son estas palabras miel a tu boca? ¿Realmente tú deseas a Dios en tu vida, en toda área? Yo seré sincero con ustedes. Yo he fallado a veces en donde he perdido la paciencia, me he quejado fuera del lugar. ¿Sabes? Hay veces que hay que decir: jefe, necesito agua. Llevo ya 3 horas trabajando, no puedo. Tomé café, me dio sed. Ya tú sabes cómo el café te da sed. Después tengo que ir al baño, etcétera, etcétera. Quejas, estoy flojo, no he comido bien. Jefe, ayuda. Pues se entiende. Pero hermanos, llega el punto en donde uno dice: pero tú no llevas 5 años haciendo esto. ¿Cómo es que en 10 minutos ya necesitas un break? Apenas hemos empezado, ya necesitas un break. 10 minutos han pasado. Voy a echar para atrás. Yo tuve un trabajo secular de más de 7 años. Iba por los Estados Unidos vendiendo toda clase de productos, sistemas, colaboración, etcétera. Y había un hombre de Irán que fue mi maestro, y él me enseñó muy bien. Y él me decía: cuando aquí decimos lleguen a tal hora y la gente llega 15 minutos tarde con el café en la mano y la dona, y tan pronto se sientan van al baño, tenemos un problema, porque no llegaron preparados. Empezábamos a las 8, pero llegaron a las 8:15. Hermanos, no tomen esto como un golpe. Si tú llegas tarde al culto, yo entiendo, tienes trabajo, etcétera. Estamos hablando de un trabajo secular, ¿verdad? La expectativa es que a las 8 ya tú estés prendido, listo para trabajar. No que a las 8 apenas. ¿Sabes? A veces uno está tapones en los tráficos, entiendo. Pero como creyente, estamos nosotros apenas llegando, prendiendo, cuando ya hay otros batallando en la guerra, y apenas nosotros: qué bueno, ¿cómo te va allí? Oh, está dura la cosa. Ok, en un rato yo oro por ti, pero ahora me voy a coger el break. Ok, ¿sabes? Yo creo que se nos acabó el tiempo de breaks. El coffee break se nos acabó, ¿verdad? Ya es tiempo de todos. ¿Cómo se dice all hands on deck en español, pastor? El que usted que fue marinero, ¿verdad? ¿Entiendes el refrán? Todas manos
Todas manos a trabajar. No lo oí bien, pero hermanos, all hands on deck. Ha sonado la alarma. El capitán de nuestra fe nos ha dicho el enemigo. O sea que tenemos que batallar, pero hay que escuchar su voz primero. Hay que aceptar su llamado. Y qué amor. Ahí en Juan capítulo 10, qué amor. Quiero compartirlos con ustedes, porque no creo que he tocado este tema y no lo había escuchado en el último año. Dice el primer verso del capítulo 10 de Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea que vamos al final de lo que leímos. Las ovejas que ya han escuchado la voz del buen pastor, porque el portero le abrió la puerta, ¿verdad? El pastor está pastoreando y las va a sacar para que coman, ¿verdad? Hermanos, ellas no van a escuchar a un falso maestro, porque conocen bien la voz de su pastor. Te pregunto a ti, ¿conoces bien la voz de tu pastor? Honestamente, cuando el Señor te habla, ¿tú le escuchas? ¿Él es tu buen pastor junto a delicados pastos? ¿Estás siendo pastoreado? ¿Te sientes con paz? ¿Que estás comiendo bien? ¿Que el Señor te está dando alimento? Porque aquí la palabra es buena, es alimento, es nutrición, y no solo es leche. Oh no, aquí es un banquete espiritual, hermanos. Pero depende de usted el tomar lo que está en la mesa y comerlo y digerirlo. Hermanos, si tú no digieres esta palabra, solamente la tienes al frente tuyo, ¿cómo sabes qué buena está si no te la comes? No vas a saber, ¿verdad? Tienes que probarla. Vemos a veces que el Señor le tomaba un pérgamo, no sé exactamente cómo se dice, tomaba su palabra y se la decía a sus profetas: cómetela. Y le decía: cómetelo. Y dice: oh, sabe bien rica en el paladar, pero me cayó pesada cuando entró. A veces eso ocurre. Tú cuando escuchas la palabra, oh, qué gozo. Y después, oh, espérate, pero eso dice que yo tengo que, ¿qué? Apartarme de las malas amistades. Pero hay que amar al pecador, sí, pero hay una manera, ¿verdad? Yo no me junto con ellos de tal manera que yo entonces me parezco a ellos más de lo que ellos se parecen a mí como creyente. O sea que, ok, ahí es donde yo necesito ser fortalecido espiritualmente. En vez de yo ser un termómetro, ¿verdad? Yo soy un termostato. ¿Entienden la diferencia? El termómetro te dice la temperatura del cuarto, ¿verdad? Entonces el termostato tú lo cambias a la temperatura que tú quieres que el cuarto tome. Yo quiero que este cuarto esté caliente, gloria a Dios, 85 grados Fahrenheit. ¡Pum! Empiezan a sudar. Hermanos, si tú eres creyente, la gente alrededor tuyo va a empezar a sudar. Porque cuando el Espíritu Santo hable a través de ti, ese Espíritu le va a decir la verdad a otro. A lo mejor es lo que ellos no quieren escuchar. ¿Ok? Posiblemente es esto. En Juan capítulo 3, demos unos pasitos para atrás. Vamos a ejercer estos dedos que el Señor ha declarado que Él enseña mis dedos a la batalla. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, en el verso 18 de Juan capítulo 3: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, eso es que Jesús es el único salvador del mundo, el único que puede morir por ti y salvarte. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya eso es otra prédica, no puedo ir ahora. Lo que significa realmente el nombre de Jesús, salvación, el Salvador. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí viene.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos declara que Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 1, miren cómo es la palabra de Dios. Yo estoy yendo ahora hacia atrás en Juan capítulo 1 para demostrarles una verdad espiritual en donde el Señor declara que Él es la luz del mundo. Amén. Dice verso 9 de Juan capítulo 1: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Wow, qué mensaje, qué profecía. El que creó todas las luces en el universo, todos los soles, que si tú estudias lo impresionante que es un sol, qué magnífico, no hay palabras todavía para describir lo que está ocurriendo ahí. Él es la luz de la humanidad. Si no, el mundo está en oscuridad. Pues Él vino y se hizo un bebé. Eso era una señal para los judíos, para que creyesen, porque estaba establecido desde Génesis capítulo 3 que iba a ser por la semilla de la mujer, no del hombre, indicando un nacimiento puro, sin la contaminación del pecado del hombre por medio de Adán. Por eso es que Jesucristo es el último Adán. Él vino a terminar con el pecado. Por eso es que declaramos victoria, hermanos. Por eso es que tenemos vida eterna, porque Jesucristo ya ganó la batalla. Entonces el enemigo, como mentiroso, te quiere decir a ti: es muy tarde, o ya llegaste muy tarde. No, ríndete. No declares la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Así es como es, hermanos. El enemigo no quiere que tú proclames, declares, creas y vivas y practiques esta palabra. Él quiere que tú seas un oidor olvidadizo, necio, porque escuchas y no haces. El que no se para sobre la roca cuando venga la tormenta, y la tormenta viene. Es más, ya ha llegado. Muchos de ustedes han pasado por serias tormentas, y Ebenezer aquí está, porque Cristo te ha mantenido, porque tú te has aguantado de Él, no le has soltado la mano y reconoces que Él solamente es tu amparo. No hay otro refugio. Tú lees los salmos y lloras cuando el salmista llora, y tú te alegras cuando el salmista se alegra. Tú vas a los proverbios y tú realizas que Dios te está haciendo más sabio. Tú vas a Santiago 1 y tú dices: Señor, yo quiero de esa sabiduría. Señor, toda buena dádiva viene de ti, mi Padre. En ti no hay sombra de variedad. Señor, cuando yo te clamo, tú me respondes. Tú eres bueno, para ti todo es sí y amén. Tus promesas son para mí. Señor, ayúdame a creerlas todas. Aleluya, gloria sea al Señor. Amén. En el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué tragedia! Por eso es que Él les dijo: como no me creen, ahora les hablo en parábola, para que escuchando no oigan y viendo no vean. ¡Qué juicio! ¿Será posible que algunos de ustedes han oído la palabra de Dios, pero no entienden lo que Él dice? ¿O han visto lo que Dios ha hecho en la vida de otros y se han mantenido ciegos? ¿Será posible estar en la presencia de Dios y no convertirse? No sé. Vamos a la Biblia y veremos a ver si es posible, hermanos. Porque la palabra nos declara que muchos me dirán: pero Señor, Señor, en tu nombre. No te conozco. O sea que esa persona pensaba que ellos conocían a Dios, pero Dios dice: yo a ti no te conozco. ¿Por qué será eso? Será porque no han tomado en serio todavía la palabra de Dios, que Dios es justo. Él no puede permitirnos quedarnos en injusticia. Él nos va a ayudar. La persona que es llamada por Dios va a estar miserable en el mundo. No va a disfrutarlo, hermanos. No va a poder. Yo estoy hablando por experiencia. Si tú estás corriendo del llamado de Dios en tu vida, el Señor te ha escogido y le ha dicho: tú eres una oveja perdida, tú eres mío, yo vine a rescatarte. Tú puedes probar todo lo que el mundo ofrece. Te va a dejar con ganas de más o ganas de nada más, porque nada en este mundo puede satisfacer lo que solo Dios
puede hacer en tu vida. Por eso es que Él te llama con cuerdas de amor y Él te lo demuestra una y otra vez. Regresemos a Juan capítulo 10. El buen pastor. Dice el verso 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hay cosas que Él necesita decirte en etapas. Porque aquí dice que Él volvió, Jesús, a decirle. Volvió pues. O sea que Él te dice algo y Él para. Él te permite a ti digerirlo. Tomar tiempo, que el Espíritu Santo te lo revele. Que tú tengas tiempo de ir a tu casa y meditar en la palabra del Señor. Meditación bíblica no es vaciar tu mente, hacer una posición de yoga y tú entonces hacer un sonido de frecuencia que es el nombre de un dios pagano en la India, como le están enseñando a los niños con la meditación trascendental o la yoga, que dicen que es inofensiva y no te va a alejar de Dios. Mentira del diablo. Si tú estás practicando yoga, tú estás cometiendo serio pecado delante del Señor, a lo mejor en ignorancia. A lo mejor en ignorancia. Y el Señor tiene mucha misericordia, pero Él te declara a ti: cuidado de jugar con lo que el enemigo usa para destruir, porque Él vino para matar, robar y destruir. Pero yo, dice el Señor Jesús, he venido para darte vida y vida en abundancia. O sea que si el Señor te revela que el practicar la meditación trascendental está mal, entonces, ¿cuál es la expectativa? Vas a parar. Y eso es lo más difícil, ¿no? El ya saber que el Señor te dice algo y tú dices: Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero creer toda tu palabra. Y ahí vamos. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué linda promesa. Obviamente el Señor Jesús no es una puerta literal. Él te está explicando un principio espiritual bíblico. Él es la puerta de las ovejas. Pero Jesús es una persona. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es el único camino para tú llegar al Padre. Y Él prometió que cuando Él fuese al Padre, enviarían al Espíritu Santo. Por eso es que es importante escuchar las palabras de Jesús. Si Él repite algo, más te vale ponerle aún más atención. Y aquí Él repite que Él es la puerta. Tú no puedes llegar al cielo por ninguna otra. No hay otra entrada. Estrecho es, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que en él caminan o los que los hallan. Es más, Él le declara a los discípulos que procuraren entrar por esa puerta estrecha. O sea que como creyente yo tengo que poner mi esfuerzo para procurar entrar por la puerta que es Jesús. Pero si Él me salva, ¿por qué yo tengo que procurar? Bueno, porque hay un enemigo como león rugiente buscando devorarme. Ok. So estoy en una guerra espiritual que ya gané, pero el mentiroso padre de mentiras, que es asesino desde el principio, quiere tomar el trono de Dios, declara que Él es mejor que Dios, es un engañador, Él me quiere destruir, ¿sí? Y no solo eso, Él tiene ya control de la televisión, de la música, tiene control de los gobiernos, tiene control de las escuelas, casi todas, tiene control porque la Biblia declara que Él tiene dominio en este mundo. Todavía, Él es el príncipe del aire, del poder, de los hijos de desobediencia. Ahora, si tú has sido rescatado, ya tú no le perteneces a Satanás. O Satanás no tiene dominio sobre ti, aunque tú estés en terreno del enemigo. Miren, cuando va a ocurrir una guerra, lo que ocurre justo antes del ataque es que los reinos llaman a sus embajadores de regreso a su tierra segura. Les dicen a las embajadas: salgan todos. ¿Por qué? No tienen que regresar, regresen. El rey ha llamado a sus embajadores de regreso.
la palabra declara que cuando el Señor traiga juicio sobre la tierra, Él va a decirle a todos sus embajadores: vengan a casa, vengan a casa. Hermanos, en Juan 14 el Señor ha prometido que donde Él está, ahí estaremos nosotros. Y Él está preparándonos un lugar. Por lo tanto, como la puerta que Él es y el buen pastor, yo le voy a creer, hermanos. Yo no voy a creerle a otro que me diga algo contrario a esta palabra. Y yo sé que aquí ustedes me dicen amén. Lo que pasa es que yo estoy hablando rápido. Hermanos, ustedes están de acuerdo conmigo. Es muy importante que tú te pongas de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando tú reconoces que Él es el rey, tú no le dices al rey: ajá, tú rey, ven aquí, métete en mi corazón. Lo decimos muchas veces para explicarle a alguien que no conoce el nacimiento nuevo, pero en realidad eres tú renunciando a tu vida, rindiéndote a la voluntad del rey. Y tú le dices al rey: yo reconozco que tú viniste a la tierra, te hiciste hombre, te compadeciste con tu creación y entonces viviste una vida perfecta, sometido a la ley, nunca pecaste, sacrificio perfecto, tomaste mi lugar, resucitaste, ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí como mi sumo sacerdote. Y entonces no me dejas huérfano, me envías tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que yo tengo el Espíritu de Jesús en mí. Yo tengo el poder de Dios en mí, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo yo le voy a tener miedo al demonio? No es posible. Él me tiene miedo a mí. Pero como Él es astuto, Él busca cómo causarme un tropiezo, un deslice, el que me apague, el que entristezca al Espíritu Santo, ¿verdad? El que yo empiece a caminar en la carne para no complacer a Dios, el que yo empiece a quejarme, a criticar. ¿Ves? Ahí en donde el enemigo, la palabra dice: no le des entrada, no le abras puerta, no le des espacio. Hermano, pero si yo me someto a Dios, yo resisto al enemigo y él tiene que huir. O sea que ahí regresamos: ok, Señor, tengo que someterme, tengo que resistir, tengo que pelear, pero ya gané porque tú ganaste. Ok, Señor, me falta creer. Eso es lo que pasa. Yo leo la Biblia, pero no es que es difícil creerla, es difícil aceptarla y vivirla. Es difícil aceptar que tú dices algo y cuando dice claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Significa eso mismo. No hay que ir a un seminario para entender algo tan simple. Lo que pasa es que está diciéndonos: hay que morir a lo que yo quiero ahora. Bueno, pero si yo me rindo a Él, Él me ha prometido grandes bendiciones, además de persecuciones, pero me ha prometido grandes bendiciones. Entonces viene en donde yo voy a contar el costo de seguir a Cristo. Bueno, si yo sigo a Cristo, es posible que mi familia me quite mi herencia, ¿sí? Es posible que me expulsen de mis escuelas, ¿sí? Es posible que me llamen nombres falsos, ¿sí? Es posible que no me den un ascenso en el trabajo, la promoción, porque se la dan al pagano en vez de a mí que proclamo el amor de Dios, ¿sí? Es posible que te golpeen hasta que te maten, sí, ajá. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Él te mostró el ejemplo. Y ahí viene: el que escucha la voz de Dios y reconoce que no hay vida eterna en otro lugar, está dispuesto. Venga lo que venga, como dicen, hell or high water, no importa. Yo sé que Él ha prometido que el agua no me va a ahogar, el fuego no me va a quemar, ni un pelo mío se perecerá. Pues entonces, ¿a qué yo le tengo miedo? El Señor Jesús dice: no le tengas miedo a aquellos que te pueden matar, sino al que te puede matar y después echar tu alma en el infierno. O sea que hay que temer a Dios, en donde es el comienzo de la sabiduría. Y hermanos, ese es un temor puro, un temor que te causa a ti no querer estar lejos de la presencia de Dios, porque tú reconoces que no hay nada bueno fuera de la presencia de Dios. Y ahí entonces empiezas a purificarte, porque tienes la expectativa de que vas a ver a tu rey y pronto le vas a dar cuenta por todos los talentos que Él te dio. Él te dio 10 talentos, te dio 5, te dio un talento. Tú no lo entierras,
porque le vas a dar cuenta: Señor, yo quiero que este talento te traiga gloria. Yo quiero que tú me digas: bien hecho, siervo fiel. Amén. Ahí estamos. Y dice en el verso 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué gran amor! Jesús da su vida por las ovejas. Por eso es que tú sabes que Él es el buen pastor, porque el asalariado, cuando ve al lobo, se va corriendo. ¡Oh, el lobo! Y se va corriendo, ¿verdad? No, Jesús, Él confrontó el lobo. Él miró el lobo y Él murió por nosotros, para darte vida, para protegerte. Ahora, sí hay textos que dicen que Él nos baja como ovejas al matadero, nos manda entre lobos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos armados de otra armadura. Es diferente. Y tú, mi querido hermano, tienes una cruz que cargar. Tú, mi querida hermana, tienes otra cruz que cargar. Yo tengo la mía, el pastor la suya, pero todos las cargamos, llevándonos la mano uno al otro en oración y permitiendo que el Espíritu de Dios, por el poder del Cristo de la gloria, entonces tengamos la capacidad de llevarla. Hermanos, para mí es tan claro que Dios no desea que vivamos derrotados, pero el enemigo quiere hacerlo todo posible para que tu luz no brille tan brillante, si es que está brillando. Él quiere que esa luz se opaque para que otros que están en oscuridad no vean la luz del evangelio de gloria. Por lo tanto, el enemigo quiere callar tu boca. Por eso es que el pastor y yo estamos aquí colaborando para clases de discipulado, porque realizamos que el enemigo quiere callarnos la boca, quiere silenciarnos a través de la media. Quiere evitar el convivir, quiere evitar el que nosotros proclamemos la verdad. Porque en donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. En 2 de Corintios capítulo 3 realizamos que el Espíritu de Dios es el Señor. Y nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios en nosotros moverse. Ya basta el manejar como un micromanager, en donde todo lo tiene que revisar. Yo sé que hay que revisar muchas cosas, especialmente si tú eres un ingeniero y tú estás lanzando un cohete a la luna y de regreso. Si quieres que regresen esos astronautas, suma bien, resta mejor, y todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Pero hermanos, hay veces que no echamos adelante porque queremos nosotros tener el control de todo y le decimos a Dios: a menos que me digas en dónde yo voy a vivir en un año, si voy a tener este carro, aquella casa, ese trabajo o esa posición o esto, lo otro, aquello, más flaco, más gordo, entonces no te voy a seguir. No le pongamos condiciones a Dios. ¿Cómo es posible si el Señor Jesús le dijo a Satanás que no podemos tentar a Dios, no poner Dios a la prueba? O sea, no le hagas algo a Dios como que: si yo me tiro y tú no me recoges, tú eres malo. Es lo que le dijo Satanás: no, tú tírate aquí de este lugar alto en el templo, el Señor va a mandar tus ángeles a que tu pie no golpee la piedra. Ok, pero eso es una condición equivocada del corazón, de decirle a Dios: muévete cuando yo digo. Y eso no es bíblico. ¿Qué súbdito va delante del rey que le han dado entrada? Está bien vestido porque es el rey, tú te vas a vestir bien. Y de repente tú le dices al rey: hey, bájate del trono y déjame yo sentarme ahí para yo decirte qué tú hacer. Eso es lo que muchos cristianos quieren hacer con Dios: bájate del trono y yo me trepo. ¿Tú te crees que Dios se va a bajar de su trono? Wow, me da escalofríos pensar que en mi vida yo me he comportado así, porque de seguro que lo he hecho y sin realizarlo, porque soy humano y tengo la naturaleza pecaminosa de Adán adentro de mí que me causa pecar. Por lo tanto, yo tengo que poner eso a la muerte, reconocerlo que he pecado. Y ahí es en donde viene la sal en la boca del caballo, si se quedaron pensando. Es el reconocimiento de que hemos pecado. Hemos quebrado la ley de Dios. Todos hemos fallado. Aquí nadie puede apuntar. Es más, si apuntas un dedo, tienes 3 apuntando para atrás. O sea que cuidado, ¿verdad? Porque la manera en que tú juzgas será juzgado. O sea que muestra misericordia, hermanos. Si vas a juzgar, mucha misericordia. Cuidado que no caigas tú también cuando extiendas la mano, ¿verdad? Oh, mira ese, ¿verdad? Porque,
ya mandando el texto, no vas a creer a quién vi y en dónde. Jugoso. Cuidado, hermanos. No significa que no preguntes o hables. Oye, me parece que te vi entrando en una barra. ¿Está bien todo? Tú sabes, no asumas lo peor, ¿verdad? A lo mejor estaba entregando un telegrama, no sé, no es que estaba ahí emborrachándose, pero no podemos asumir lo peor de la gente. Ahora, con mucha sabiduría y discernimiento caminamos, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles en donde muchos van a apostatar la fe, muchos van a negar la fe, muchos van a rechazar al que los salvó. A mí está en la Biblia, puede que yo la haya leído mal, no creo, pero ustedes me corrigen a mí entonces. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, vamos a batallar la buena pelea de la fe. Pónganse sobre sus pies. Quiero concluir con un salmo que me estoy regocijando para compartir con ustedes. Y ya ven cómo son las cosas de Dios. Padre Santo, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Sí, Señor. Salmo 17. El Señor reconoce el camino en el que tú has estado caminando. Y Él tiene tanta misericordia. Pero cuando el Señor pasa por al frente tuyo, es tu lugar el reconocer que Él es el Mesías. Y tú le proclamas a Él: Hijo de David, ten compasión de mí. Tú tienes que proclamarle al Señor: aquí estoy, sálvame, tócame, ayúdame, lléname, satúrame, no quiero ser igual. ¿Por qué venimos aquí a la casa de Dios? Porque queremos que Dios nos cambie. Y Él colabora con tus esfuerzos. Él hace el gran cambio y Él pone en ti el deseo. Pero viene tu parte también. Es en donde, ok, Señor, yo acepto que yo te he prometido esto, aquello y lo otro, y a veces no he guardado mis promesas. Señor, perdóname. Ve a Dios como lo vemos en la Biblia. Que hubo un hombre que tenía una gran deuda y fue al rey, y el rey le perdonó. Pero después ese hombre, había uno que le debía a él bien poquito y lo tomó por el cuello y no estaba dispuesto a perdonar a su prójimo. Que no seamos así, hermanos. No nos podemos endurecer contra nuestro prójimo. Queremos que esta casa se llene. Amén, hermanos. Pues eso significa que yo me tengo que salir de mi comodidad y estar dispuesto en mi debilidad, invitar a alguien que a lo mejor yo no amo todavía, pero al yo demostrar el amor de Dios, el Señor me va a dar amor por ellos. Hermanos, no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que mirarlos con el amor de Dios. Y si no tienes el amor de Dios, no te interesa el bienestar de sus almas, pregúntate: ¿será porque todavía yo no conozco el amor de Dios personalmente? El predicador Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, lo voy a traducir en mi mente al español como lo conozco en inglés. Él dice que si tú no tienes cuidado de las almas perdidas, cuidado que tú también estás perdido. Y eso es un reto. No es el que tú puedas adentro de ti decir: más me vale ser cristiano, porque tú no puedes salvarte. Tú estás muerto en tus pecados. Él te tiene que salvar, dar vida nueva. O sea que es un llamado a reconocer que solo Él es la puerta, solo Él es el buen pastor, solo Él te puede salvar. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Comenzando en el verso 3 de Salmo 17, el salmista en una oración, y en este momento era el rey David: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Gracias, Padre.
que tú nos guardas como a la niña de tus ojos. Escóndenos bajo la sombra de tus alas. Señor, te damos gracias que tú miras a los que oprimen y a los enemigos y tú los declaras vencidos y te ríes en contra de aquellos que buscan a tu iglesia, porque tú pelearás por nosotros. Es más, Señor, ya tú peleaste y ganaste. Gracias, Señor, por esta gran salvación. Padre Santo, ahora, si hay alguien en este lugar que quiere rendirse, quiere celebrar que Jesús ha resucitado y se va a atrever a declarar que Jesús es su Señor, su amo, su Rey. Padre, en este momento dales fe para ellos proclamarlo, y allí en donde ellos están, nosotros los que somos salvos orando por ellos, tú ahí en donde estás declara con tus labios: Jesús es Señor. Ayúdame, Señor, límpiame, sálvame, rescátame. Acepto tu sangre bendita como sacrificio perfecto por mí y por mis pecados. Límpiame y seré blanco como la nieve. Y oramos en el nombre de Jesús.